Un cordial saludo a todas y todos. El propósito de esta breve conferencia eh, es servir de introducción a la reflexión acerca de la implementación de todo el proceso de gestión de los proyectos en el campo amplio y vasto de la salud pública. En primer lugar, uno de los mensajes claves que quiero dejar en este espacio es el rol que tiene en el sistema de salud colombiano, en la manera como se desenvuelve la salud pública en nuestro contexto, el rol que tiene la gestión de proyectos. Tanto así que la conclusión de un trabajo de investigación que se realizó eh, entre la Facultad Nacional de Salud Pública, la profesora Gloria Molina Marín y otras entidades, la Universidad Nacional, la Universidad de Chicago, de Illinois, perdón, la Universidad Santo Tomás, con el apoyo de, en su momento, Colciencias. Una de las conclusiones de este trabajo de investigación que indagó por la implementación de las acciones de salud pública en Colombia es que eh, con ventajas y desventajas, algunas de las cuales vamos a poder durante el curso de proyectos ir ahondando. Con esas ventajas y desventajas se implementa la salud pública en su gran mayoría a través de proyectos de intervención. Eh, Esa es pues como la unidad básica de implementación de muchas de las acciones que la salud pública en nuestro contexto se desarrolla y de ahí la relevancia, la importancia de esta perspectiva de la gestión de proyectos para eh, los saludistas. En segundo lugar, otro de los mensajes claves que me propongo pues argumentar en esta corta conferencia es que eh, la gestión de proyectos es una expresión, una forma, una concreción, materialización de la dimensión práctica de la salud pública. Es quizá una de las formas privilegiadas a través de las cuales podemos echar a andar, podemos ver cómo funciona, podemos implementar esa, esa dimensión práctica de, de la salud pública. Recordando que autores como Jaime Breil, como el mismo Rubén Darío Gómez, eh, como Saúl Franco, entre otros, plantean esa triple dimensionalidad de la salud pública. La salud pública como una realidad, como un fenómeno social, tangible, a través de diferentes formas de aproximación, tanto cuantitativas y cualitativas, esa dimensión entonces que nosotros podemos medir, contar, evaluar, analizar, podemos comparar diferentes situaciones de salud pública en diferentes poblaciones. Reconociendo también otra dimensión que tiene que ver con los conocimientos, los diferentes saberes, disciplinas que entran en juego, que se encuentran muchas veces en tensión, en disputa en este campo de la salud pública. Entonces esa es una segunda dimensión muy importante de la salud pública que, según Jaime Breil, se concretizan, se materializan, se hacen tangibles es en la praxis, en la acción. Y de nuevo, entonces, en ese campo privilegiado de la praxis, eh, una faceta, una estrategia eh, de mucho interés para nosotros y nosotras, de mucha implementación y aplicación, es la gestión de proyectos. Eh, Retomando un poco los planteamientos frente al campo de la salud pública de Naumar Almeida, Filo y Silva,
pues estamos trayendo esa noción de campo, de la salud pública, a este objeto central que nos convoca hoy, como es la gestión de proyectos, pues plantear entonces que en la gestión de proyectos, como en el campo amplio de la salud pública, operan distintas disciplinas. eh, Son diferentes organizaciones e instituciones que están implementando proyectos. Muchas veces estos proyectos no se conversan entre ellos, están en tensión. Son diferentes agentes, tanto institucionales como societales, personas naturales, organizaciones y demás que están en ese campo llevando a cabo proyectos, concursando para lograr financiación para sus proyectos. Eh, y pues también reconociendo que los proyectos en el campo de la salud pública no son solamente aquellos que se desenvuelven en el clásico campo de la salud, de los sistemas de salud o del sector salud, sino que en muchas ocasiones proyectos de otros, digamos, sectores sociales, educación, recreación y deporte, eh, inclusión social y demás, requieren el concurso de estrategias, de acciones en salud pública, o a su vez aportan proyectos de estos sectores a objetivos que tenemos en el sector salud. También y creo que sería un tercer mensaje muy potente, que creo que es un gran estímulo, un gran aliciente para la gestión de proyectos, es esa noción de que la salud eh, se puede producir. Nosotros podemos generar mejores condiciones, mejores resultados en salud en las poblaciones. Eh, es decir, la salud se concibe acá no solamente como un fenómeno, como una especie de suerte que tenemos los seres humanos. Eh, Estamos presas quizás de venturas, de algo, una enfermedad que nos ataque, un accidente, una catástrofe, pero que por nuestra salud pues no podemos hacer nada más allá de cuidarnos de los riesgos. Eh, la noción ahí de praxis en salud pública que aplica a la gestión de proyectos que queremos defender es que podemos fomentar, podemos construir, podemos mejorar los niveles de salud de la población deliberadamente, intencionadamente. Entonces, estrategias como un proyecto que tenga como un propósito clave modificar algunas barreras para el goce efectivo del derecho a la salud, por ejemplo, o para potenciar decisiones individuales y colectivas a favor de el cuidado de la salud individual y colectiva. Son proyectos que están produciendo salud en territorios y comunidades específicas. Ese mensaje entonces es, digamos que un gran impulsor para todo este campo interesante como es el campo de la gestión de proyectos. Eh, en en esa dimensión práctica de la salud pública que se concretiza, entre otras, en la gestión de proyectos, entonces vemos cómo convergen saberes plurales, cómo convergen actitudes diferenciales, valores, eh, en ocasiones valores muy de la salud pública, la medicina social, la salud colectiva latinoamericana con otros valores, de otras lógicas que también entran en juego en salud, economía neoclásica, utilitarismo, entre otros. Y las interacciones entre los diferentes actores individuales, actores institucionales, sociales y demás. Entonces, lo que esta introducción entonces quiere
aportar es esa pluralidad que entra en juego al momento de la formulación, de la implementación o la evaluación de un proyecto de salud pública como una vía, como una forma privilegiada para el despliegue de esa dimensión práctica de la salud pública. Quizá uno de los elementos más relevantes, más necesarios que queremos hilar eh, a la hora de hablar de la gestión de proyectos es su relación con la planificación en salud en general. Eh, de una manera, digamos, muy un poco simple, pero que tiene su profundidad, es mencionar que la planificación se manifiesta en diferentes niveles, eh, que hay como diferentes alcances en la planificación, diferentes subsistemas que arrojan productos distintos. Dentro de esta, digamos, paquete grande de la planificación en salud pública, entonces aparecen nociones como los planes, como los programas, los proyectos, las actividades, las tareas, entendiendo que, digamos, las de mayor envergadura eh, incluye a las de menor envergadura. Es decir, una actividad recoge varias tareas, un proyecto varias actividades, un programa varios proyectos, un plan puede tener varios programas y así. En esa lógica, muy lógica, eh, podemos generar entonces diferenciaciones que son muy importantes entender. El plan es digamos, la consignación en un documento de propósito, de prioridades, de metas, eh, de- depende del plazo, y de formas de abordar y alcanzar esas metas. Hay planes de corto, mediano y largo plazo. Por lo general, el corto plazo remite a un periodo de 1 o 2 años, el mediano plazo de 3 a 5 o 6 años y el largo plazo, por lo general, son aquellos que superan los 5 años, 10 años, quizá, ¿no? Muchos más a veces. Ejemplo en salud pública es el Plan Decenal de Salud Pública, que define cuáles son las líneas gruesas de trabajo para el país en materia de salud pública durante un decenio. Tiene la intencionalidad de superar los planes gubernamentales de desarrollo que tienen una vigencia de 4 años, ya sea el orden nacional, departamental o municipal. Entonces, tienen el propósito como de poner unas líneas de trabajo que no solamente se supediten a la voluntad política de turno. Eh, Sabemos que el Plan Decenal de Salud Pública concluyó el año pasado, que está en evaluación y que en este momento está en toda una fase de formulación de la nueva versión del mismo. Eh, un ejercicio en el cual como saludistas debemos acercarnos un poco a su implementación. Los programas, por lo general, entonces, en ese segundo nivel, ese segundo subsistema, los programas generalmente, cada programa desarrolla uno de los ejes de ese plan, ¿cierto? Entonces, el Plan Decenal de Salud Pública tenía 8 dimensiones transversales, perdón, 8 dimensiones temáticas y 2 transversales, y cada una de esas dimensiones tenía uno de los programas para su desarrollo. Cada programa, a su vez, es desarrollado, ejecutado a través de una unidad básica que son los proyectos. Los proyectos, entonces, son el esfuerzo de concretar ya las tareas que define un programa
¿cierto? Los lineamientos que tiene un programa y el programa a su vez concretiza a ejes distintos de los planes. Entonces, en esa línea podemos decir, los planes dan una mirada abarcativa, amplia, global, temas de interés, mientras que los proyectos tienen ya una mirada corta, concreta, específica y orientada a la acción y al alcance de esa meta. Un plan sin proyectos, podría decirse, no logra entonces las metas que se proponen. Lo mismo los programas que ejecuta el plan, pero proyectos que no estén, digamos, proyectos aislados no son adecuados. Los proyectos deben estar en coherencia con esos planes porque si no se convierten pues como en acciones desagregadas, desordenadas, poco coherentes. En este marco, la noción de políticas públicas también es una noción muy importante en el campo de la salud pública, en la praxis de la salud pública. Las políticas públicas son como tiene un nivel mayor, y las políticas públicas se concretizan, se operacionalizan, digamos, pasan de ser discurso a la acción a través de los planes y, como ya hemos dicho, los planes a través de programas y proyectos. Entonces, esta hilazón coherente es muy importante que la tengamos clara. Eh, Debe haber esa relación bidireccional, ¿cierto? O sea, de lo amplio de las políticas públicas se implementan es a través de la unidad más concreta que es el proyecto, pero a su vez, reitero, los proyectos deben apuntar a propósitos definidos en políticas públicas y sus planes de implementación. Eh, la duración, si bien dijimos, las políticas públicas no siempre tienen fecha de caducidad, los planes tienen una duración de corto, mediano, largo plazo, los proyectos por lo general son unidades de corto plazo. Por lo general los proyectos no duran más de un año. Eh, Sin embargo, un texto muy interesante que escribió el politólogo francés, profesor de la Universidad Nacional, André Noé Roth, eh, hace una reflexión frente a el sistema de planeación del desarrollo en Colombia y menciona que esta lógica de política pública, plan, programa, proyecto, no se cumple de manera lineal. En nuestro contexto muchas veces hay proyectos que son más grandes que programas, hay programas que son tan orientados a la acción que parecieran proyectos. En ocasiones hay proyectos que dan un salto y se convierten o un programa que dan un salto y se convierten en política pública sin que necesariamente haya planes. Eh, Muchas políticas públicas en nuestro medio no tienen planes y de ahí que entonces difícilmente tienen programas y proyectos para su implementación. Ese aporte que hace André Roth es muy importante, es muy valioso, pues, como para que nos permita contrastar un poco esta lógica que parece tan metódica con la dinámica real, pues, de nuestro medio. Eh, de la planificación, de los elementos fundamentales de la planificación en salud pública, podemos tomar algunos elementos prestados que también se aplican a los proyectos y que se convierten como en características que debemos tener en cuenta para el desarrollo, para todos estos procesos de gestión de proyectos. Por un lado está el sentido de proceso, entender que los proyectos deben ir entonces encadenados unos con otros, eh, que hubo unos antecedentes. Es muy importante ese reconocimiento de qué se ha hecho para no pecar
Descartes, de ingenuo, de lo que llaman el complejo de Adán, eh, por lo general trae más problemas que soluciones, pero también saber que vamos a continuar, ¿cierto? Y entonces los proyectos pueden tener final, pero buscar la manera como se van enganchando a futuro y se va logrando la sostenibilidad de las iniciativas. El vínculo con el medio, los proyectos fundamentalmente y por su nivel y por su característica, los proyectos no pueden ser ajenos a las realidades sociosanitarias en territorios específicos. Eh, Existen actividades preparatorias, un proyecto no es solo ir a hacer, requiere todo un camino de preparación, de coordinación, eh, eh, digamos, diversos métodos para desarrollar estas estrategias, pero se requiere claramente esa preparación antes de la acción. Incluso durante la acción hay que seguirle pensando. Es un conjunto de decisiones en los proyectos encarnan, y lo vamos a ver más adelantico, encarnan decisiones frente a las realidades, a los problemas y al quehacer. Pareciera una obviedad, pero no es así. Los proyectos están orientados hacia la acción. Eh, los proyectos necesariamente tienen que hacer, implementar un proyecto que se queda en fase de formulación es lamentable. Hay un sentido de futuro, los proyectos buscan alterar el futuro, buscan transformar una realidad que sin la existencia del proyecto seguiría un curso y se quiere desviar ese curso en nuestro campo pues hacia mejores condiciones de vida, salud y bienestar de las poblaciones. Están guiados por objetivos y la mayoría de metodologías para la formulación de proyectos tienen como eje articulador los objetivos. Eh, los proyectos enraizan teoría de causa-efecto, teoría del cambio, y eh, se busca a través de una serie de acciones pasar, cambiar, generar unos efectos. Esos efectos son esa modificación, esa transformación, ese logro de objetivos. Eh, es muy importante una muy buena formación en los proyectistas para que, en la medida en que tenemos una mayor capacidad técnica para, en cuanto a esos cambios, esas formas de generar cambios, pues el proyecto se va a enriquecer de mejor manera. Quizá aquí es donde el saber del saludista se ve más retado. Y son una estrategia también de uso racional y adecuado de los recursos. Los proyectos siempre tienen que tender a hacer un uso muy eficiente de los recursos que se les asignan. Eh, Partiendo como de esas características, yo quiero resaltar algunos elementos claves para la gestión de proyectos que tenemos que tener claramente, digamos, en la cabeza y en el corazón en este reto de lo que es formular, implementar o evaluar proyectos de intervención eh, en el campo de la salud pública. Lo primero es que los proyectos en el campo de la salud pública tienen como un carácter politécnico. Los proyectos implican unos componentes políticos muy importantes. eh, digamos, esa dimensión política tiene unas grandes implicaciones en la gestión de proyectos. Eso genera muchos retos, genera dificultades, tensiones, eh, pero también posibilidades. Eh, y tiene un componente técnico muy importante. Eh, los proyectos, entonces, y quienes nos involucramos en este campo de la gestión de proyectos, pues digamos que tenemos que tener esa virtud
política y técnica para tener éxito en este campo y lograr beneficiar a las comunidades pues, que nos acercamos. Eh, Otro elemento muy importante en la gestión de proyectos es reconocer que los proyectos, y lo decíamos ahorita, están vinculados a la realidad, al contexto. Los proyectos necesariamente tienen que enraizarse en territorios concretos, entendiendo territorio no solamente desde una noción de la geografía clásica, ¿cierto? Sino de toda la territorialidad que ocurre en ese lugar específico, todas las formas de manifestación de las diferentes facetas de las experiencias social y individual que sucede en el territorio. Ese elemento es muy importante. eh, los proyectos sin esa noción territorial son un fracaso. eh, y son múltiples las experiencias de proyectos importados de otras latitudes que no reconocen la territorialidad en su implementación y fracasan, no logran los resultados. A pesar de los esfuerzos, de las inversiones, no logran los resultados por carecer de ese nexo, de esa lectura de la realidad territorial, ¿cierto? Eh, en segundo lugar, los proyectos por lo general se diseñan para la resolución de problemas específicos. Y esa noción de problema en salud pública, pues es muy importante darle como una vueltita, entenderla. Eh, para eso, quizá una de las mejores aproximaciones nos la brinda eh, Mario Testa, saludista argentina, que ha trabajado mucho en este campo de la planificación de salud desde hace muchísimos años. Eh, y plantea que los problemas son construcciones sociales, sociosanitarias, no son realidades objetivas tangibles, sino que esas realidades objetivas son medidas por los sujetos, son eh, apropiadas por sujetos individuales y colectivos y son puestas en la agenda, en el debate público. De mi parte, cuestionaría en este concepto de Mario Testa la noción de Estado, yo diría más agenda de debate público, pensando en que los proyectos no solo se desarrollan desde, digamos, la dimensión gubernamental, estatal, institucional, sino también desde la sociedad civil, tanto nacional como internacional. De lo anterior, este profesor maravilloso, que interesante la pañoleta que está portando. Eh, Menciona entonces que un componente muy importante en los proyectos, en la gestión de proyectos, en la planificación en general, planificación de planes, programas, proyectos, políticas, es ese componente político de las decisiones, ¿cierto? Y lo político entonces implica esa deliberación, implica la pluralidad, la disputa, los conflictos, las contradicciones que esa pluralidad encarna. Y una muy buena formulación de proyectos debe intentar lidiar con esas contradicciones y buscar alternativas que satisfagan eh, a muchos de los actores participantes eh, o que al menos me logre acoger, convencer a, a los participantes, eh, ya sean líderes comunitarios, actores gubernamentales o
de la sociedad civil. Otro elemento clave en la gestión de proyectos es el rol de los que se llaman proyectistas, que no son solamente actores académicos, muchas veces son actores líderes de las mismas sociedades y comunidades o líderes de las mismas instituciones gubernamentales. Eh, Mario Testa, siguiendo un poco como esa reflexión que él tiene frente a las decisiones y a la planificación, menciona como la importancia de articular la actitud, que es como la voluntad, ese proyectista en este caso, con la aptitud, que básicamente es esa capacidad de hacer una lectura de la realidad y de pensarse estrategias, acciones para transformarla. Casi que uno podría decir, la aptitud se refiere a esa capacidad técnica para hacer unos buenos diagnósticos y formular unos buenos proyectos. Eh, la combinación de esa actitud personal con unas muy buenas aptitudes, que es lo que uno espera que en el curso de proyectos se desarrolle, eh, favorece entonces sujetos transformadores, agentes de cambio en el campo de la salud pública. Mientras que, eh, digamos, una buena actitud sin unas aptitudes técnicas, críticas muy adecuadas, pues no nos da la posibilidad de transformar, sino de, uno podría decirlo, de actores muy críticos, pero muy poco eh, potentes para esa transformación. Eh, entonces, para lograr ese rol del proyectista, transformador de la realidad, el lector crítico, eh, se sugieren y varios de los textos de proyectos siempre ponen un rol central en el proyectista y en el desarrollo de estas cualidades o competencias que hacen parte como de esas metas personales que todos los gestores en salud pública debemos ir desarrollando. Una alta sensibilidad para reconocer esos problemas, para participar en el debate público de los problemas en salud pública, ser capaces de percibir los problemas desde la voz de las personas, desde las visitas, desde una lectura de territorio, ¿cierto? Y no solamente los problemas más sintomáticos, sino los que subyacen a, a esas mismas manifestaciones. Un segundo elemento es que tenemos que tener una capacidad adaptativa muy grande. Muchas veces los proyectos eh, se formulan de una manera muy interesante mientras se logra la financiación o en el proceso de financiación hay que negociar asuntos, hay que renunciar a algunas cosas, hay que adaptarse a las condiciones del ente financiador. eh, que con cierto cuidado de que esa adaptación tiene que tener un punto, digamos, un punto de no retorno desde el cual hay cosas que no pueden entrar en juego, que no podemos tolerar. Eh, pero a veces también sucede que cuando vamos a implementar el proyecto, suceden asuntos que no teníamos previsto, que no habíamos logrado vislumbrar y que nos hacen repensarnos esa implementación. Y casi que la implementación se vuelve en algunas ocasiones un ejercicio de reformulación previo a poder de verdad echar a andar esas acciones e iniciativas. Entonces, esa adaptabilidad a su vez implica flexibilidad, como ese juego entre flexibilidad y estabilidad. Eh, Tenemos la flexibilidad para podernos mover en los cambios, pero teniendo unos principios que no deformen la iniciativa y que no hagan pues que los proyectos empiecen como a la deriva, a ir de un lado para otro.
sino que no pierdan ese norte. Esa dialéctica entre flexibilidad y estabilidad casi que es un arte, eh, es un saber hacer que nos enseña la experiencia por un lado y la reflexividad, tanto individual del proyectista como colectiva de todo el equipo que está apoyando ese proceso. De ahí que una invitación muy importante para eh, todas y todos ustedes que van pues, ya no lo están haciendo, a vincular a este mundo de los proyectos de salud pública es conservar una alta reflexividad que les permita adaptarse, eh, pero sin perder el norte, perder las bases. Otro elemento se denomina fluencia, que es como, digamos, esa creatividad para aprender de las dificultades y darle la vueltita. Es una cualidad muy interesante en los buenos proyectistas. Eh, una actitud siempre abierta a trabajar con, para otros y otras. Muy importante siempre promover ese trabajo colaborativo, entendiendo que los proyectos no los implementa una sola persona, eh, sino que requieren el concurso de otras personas y que muchas veces en su escenario de implementación requiere estar hablando con diferentes sectores y actores para no solapar acciones, saturar la comunidad, despilfarrar recursos, llevar mensajes contradictorios. Se requiere una capacidad de unirlos con otras iniciativas en ese eje articulador, en ese elemento central que ya mencionábamos, que es el territorio. No en el escritorio, sino en el territorio. Y, de nuevo, la competencia técnica de tener unas muy buenas lecturas, una capacidad muy amplia de entender las realidades y no solamente entender las realidades para conceptualizarlas o teorizarlas, sino para poderlas transformar. Algunos otros elementos que vamos a desarrollar en otros momentos del curso con otros los compañeros y compañeras también lo van a trabajar, tiene que ver con que los proyectos, pues un elemento central es la población y los actores involucrados en la implementación de proyectos, inclusive aquellos que estarían en desacuerdo con la implementación de ese proyecto. Eh, la diversidad de métodos de gestión, de formulación de proyectos, esa diversidad de métodos es muy importante reconocerla y saber que, digamos, que hay métodos de mayor eh, reconocimiento que otros, por ejemplo, el marco lógico, la formulación de, de matrices de marco lógico es quizá una de las formas mundialmente más potentes, pero no es la única forma de formular proyectos en el campo de la salud pública. Y reconocer que si el proyectista, o se requiere del proyectista una amplia capacidad para leer las realidades, esas gafas que nos ponemos para hacer esas lecturas que llamamos enfoques, son muy importantes y permiten incluso identificar problemas que desde otros enfoques no se logran ver bien. Eh, el enfoque de género, el enfoque interseccional permite o invita a mirar la realidad de una manera crítica, identificando las desigualdades a raíz del género y los efectos de esas desigualdades en los conglomerados. No es lo mismo esa lectura de la realidad desde ese enfoque de género que si uno hiciera una lectura, digamos, un poco más global. Entonces los enfoques le van a dar como un matiz especial, un tono especial a los análisis
a la formulación de proyectos, a la implementación de los mismos. Podría decirse entonces que a diferentes enfoques se formularían diferentes proyectos, incluso ante problemáticas similares. Pero como les decía, estos son temas que vamos a seguir trabajando más adelante. Para ir terminando, quizá otro de los mensajes claves, penúltimo diría yo, es que la gestión de proyectos no solo es la formulación de proyectos y digamos, los retos que cobija todo ese proceso de formular los proyectos, como tampoco es solo implementar acciones desaforadamente, ¿cierto? Sino que se implementa lo formulado. Una buena formulación es garante, ¿cierto? De una buena implementación y unos buenos resultados. eh, pero pues no es una garantía al 100%, la implementación tiene unos retos mayúsculos. Y algo que nosotros hacemos muy poco en salud pública en nuestro contexto y que requiere un mayor esfuerzo, y es, por un lado, la evaluación desde diferentes perspectivas de esos proyectos, al menos evaluar los resultados, evaluar el impacto de los mismos, si son proyectos sostenidos en el tiempo, poder hacer evaluaciones incluso de costo, eficacia o de costo-efectividad, eh, evaluar la misma formulación se puede hacer para mejorar esa formulación, evaluar la implementación. Y por otro lado, permitir procesos reflexivos para aprender de esa experiencia, que es lo que uno podría denominar la sistematización de la experiencia. Entonces, una invitación con este mensaje a pensar casi que desde la formulación, pensar en la implementación, pensar en la evaluación y la sistematización de los proyectos. Algunas agencias de cooperación internacional, Naciones Unidas para el Desarrollo, eh, la FAO y algunas otras, siempre exigen, digamos, en las subvenciones, en las financiaciones de proyectos, ellos siempre dejan un rubro ya rígido para evaluar y sistematizar la experiencia. Evaluar para efectivamente ver qué se logró con la experiencia y sistematizar para generar algo que suele ser muy común para algunas agencias internacionales, generar lecciones aprendidas o buenas prácticas. Eso a través de procesos de sistematización. Para cerrar entonces esta invitación que nos hace Ezequiel Anderé, un muy buen metodólogo latinoamericano de origen argentino. Creo que esa es la invitación ineludible de este proceso. Si hablamos de proyectos es porque nos vamos a comprometer con la transformación de la realidad. No hacemos proyectos para botar escape, para demostrar que sabemos mucho. Necesariamente los proyectos tienen que ser puestos en marcha. Con esta invitación entonces de Andere, me despido. Hasta luego.